Amigos de Red de Fútbol, el placer de darles la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Como ven, estamos en nuestra casa junto a Juan Ballesteros. Hoy nos toca extrañar a Don Vizca, lo vamos a tener pronto de nuevo con nosotros en una semana muy especial porque es la semana en la que el Inter Miami se prepara para arrancar su aventura en la postemporada en los playoffs de la Major League Soccer. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. Hola, Ale. Abrazo para vos, abrazo grande para todos. En una semana, como decías, especial. Una semana en donde llegamos con el triunfo frente a nuestro rival del viernes en el último fin de semana. Con triunfo, ya lo hablamos esto, un triunfo con dos caras. El del primer tiempo incómodo, el del segundo muy cómodo. Y con la palabra de De Paul en el medio, habló Rodrigo, la ausencia de Messi en el entrenamiento, los nervios de a ver si estamos para competir. Bueno, una linda semana y un buen programa para conversar. Tenemos charlar. Muchos temas para instalarnos en el episodio de hoy. Uno de ellos va a ser la situación de Messi. Sí. ¿Qué pasó con Messi? ¿Por qué Messi no entrenó durante uno de los entrenamientos que hubo esta semana en el complejo de Fort Lauderdale? ¿Qué es lo que está pasando con el futuro de Messi? ¿La ausencia en el entrenamiento está ligada con la negociación o no tiene nada que ver? De eso vamos a hablar con Juan Ballesteros en la jornada de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, del partido, de esta serie que le toca frente a Nashville, un enemigo íntimo, un equipo muy conocido ya por el conjunto de Javier Mascherano, y también nos vamos a adelantar un poquito en el fixture, es decir, ¿qué es lo que hay en el camino del Inter Miami si logra sortear esta primera ronda de los playoffs de la MLS? Antes de meternos en tema, como siempre les decimos, suscríbanse a nuestro canal que es Red de Fútbol, le dan like a nuestros videos, los comparten y además, como siempre destacamos esta nueva función de YouTube que es de hypear, de que ustedes puedan, como se dice también, darle un boost, darle una inyección de ánimo a nuestros videos para que se expandan más rápidamente y que la comunidad siga creciendo. Así que nos metemos en tema. Yo creo que tenemos que arrancar inexorablemente por la situación de Messi, porque para muchos fue una señal de alerta. Siempre cuando un jugador falta a un entrenamiento es porque algo pasa. Si se trata de Messi, por supuesto que la preocupación es mayor aún. Y aparecieron algunas versiones que tienen que ver con una supuesta dolencia física, un problema menor en la espalda. Esa fue la versión más o menos oficial. Ni siquiera voy a decir oficial. Bueno, pero diría oficiosa, ¿no? Oficiosa. Exactamente. Es que no hubo un comunicado del club. Pero las versiones que se basan en fuentes del club tienen que ver con eso. Pero algunas otras voces se animan a esgrimir algunos otros argumentos que tienen que ver con esta marcha de la negociación. Como ya sabemos, todavía no se ha renovado el contrato y faltan algunos detalles. ¿Qué tanto puede estar incidiendo esos detalles en la presencia de Messi en un entrenamiento? Yo no lo tengo claro, pero vos quizás sí te animes a manejar algunas otras razones o algunos otros elementos que se han escuchado en torno al centro de entrenamiento. ¿No sería respetuoso de nuestra parte hacer suposiciones, teorías, hipótesis sobre algo que no sabemos? Entonces nos vamos a quedar con lo que pasó primero en la jornada del martes, en donde fuimos a un entrenamiento como tantos otros, se abre la puerta, empiezan a salir todos los jugadores y de repente Messi no sale. Entonces vos decís, ¡boom! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó acá? Como pasa siempre en el Inter, y yo les agradezco un montón a los chicos de prensa que trabajan arduamente y siempre nos atienden bien, pero ellos no están autorizados a hablar y capaz que no sabían qué pasaba. Entonces, esa es una fuente, el contacto directo con la fuente del club que no se puede utilizar porque no brindan esa información. Entonces empezamos entre los periodistas a hacer suposiciones. Y además con otra cosa que quizás la gente no lo sepa, el momento de permanencia de los medios en una práctica es muy limitado. 15 minutos. No estás todo el entrenamiento. Entonces vos te vas con una sensación y ni siquiera sabés qué pasa después. Capaz que entraba después. Exactamente. Entonces eso conspira de alguna manera contra que se disparen
ciertas especulaciones. Bueno, esos 15 minutos, le cuento a la gente, porque está bueno que sepan cómo se maneja la información. Te juntás con los distintos colegas y yo le pregunto al Figueredo de otro lugar o de otro medio, si estuviéramos juntos nosotros dos también ahí, ¿y qué pensás que pasó? ¿Está lesionado? ¿Tiene el día libre? Alguno se animó a decir que estaba sacándose la foto de que ya es el MVP de la temporada. Bueno, lo cierto es que nos vamos a quedar con la versión oficiosa, como decís. Es posible, y no tengo por qué descreer, de que él tenía una dolencia en la espalda. Ahora, por supuesto, claro, ¿por qué abrías esa puerta de la variante de... Yo no creo que Messi haga huelga, ¿no? En el sentido, no tengo ninguna información como para decir eso, que el tipo dijo, si no arreglo, paro. Entonces, no es lo que estamos diciendo aquí. Y de hecho, ya se hizo presente al otro día. Al siguiente entrenamiento. Esta mañana. O sea que no hay margen para un gran conflicto, claramente. Si hubo algo, fue muy puntual y duró lo que duró. Lo cierto es que siguen negociando. Hay que contarle a la gente. Muchas veces pasa, porque nosotros decimos la firma no está. Ahora, con David Ruiz nos enteramos de que la firma de la extensión de su contrato que se anunció en los últimos días estaba desde hace rato ya firmada y que se anunció ahora. Los motivos se desconocen. Convengamos que es otra historia. Es una situación prácticamente que incomparable, ¿no? Total. Pero, es decir, que en esta liga, no conocía estos casos, es posible que la firma esté, lo de Jordi estuvo firmado y después se deshizo, un montón de cosas. Lo que siguen es negociando, y con esto quiero darles tranquilidad a todos. Messi no se va a ir de Miami. De hecho, ahora viene la Messi Cup, que es en diciembre, un torneo juvenil con los mejores equipos del mundo. Entonces, y con su nombre y con la organización de parte de su entorno, con el apoyo de Inter Miami. Pero evidentemente todavía siguen afinando el lápiz, y que si el club, que no tiene obligación, pero me parece que sería más sano para todos, no informa oficialmente por qué Messi está ausente de un entrenamiento, al menos en el momento en que está pasando, porque todo nos abren la práctica para que veamos que Messi no está. Insisto, no es culpa de los chicos de prensa, es todo de una organización. No, y además estaba previsto que los medios estuvieran. Es decir, aquí hay que decir algo. Claro, pero porque si no empiezan las si a vos no te oposiciones. dejan entrar antes, la especulación es mayor todavía. ¿Por qué te van a dejar impedir entrar cuando ya te invitaron? No digo que no te impidan. Digo, ok, Messi no entrena por algo. Bueno, ¿qué pasó? Y que el club diga eso para evitar esta suposición, que de las más disparatadas. Porque de repente todos esperábamos ver entrenar a Messi. Messi no entró, por el motivo que fuese. Finalmente fue un dolor en la espalda. Claro, porque a veces se da también que un jugador no participa activamente del entrenamiento, pero camina alrededor de la cancha. Obando, hace diferenciado. Exactamente, un entrenamiento completamente diferenciado. Entonces vos ya ves que algo está pasando, pero bueno, evidentemente Messi no estaba ni siquiera para poder formar parte de ese tipo de actividad. Lo que sí es cierto es que Messi se está preparando, está muy metido con Inter, está muy metido con la MLS, quieren ganar. El otro día lo vi a De Paul en una charla que tuvimos con él, en donde reconoce que todavía se está adaptando, que en su rendimiento aún no es el mejor, pero que está en proceso de adaptación. Está muy metido, dijo, queremos ganar, Messi también, pero el objetivo de Messi lo sabemos desde 2022. Pasó un año, 2023, se puso en la cabeza Copa del Mundo 2026 y está pensando en el Mundial 2026. Ya hay un equipo de trabajo con él, empezando con ese objetivo para ponerlo a punto físicamente. Algunas cosas se empiezan a notar, ¿no? De que él está mejor porque se lesionó poco esta temporada. Uh-huh. Jugando mucho. Digamos, tuvo una efectividad en cantidad de partidos jugados mucho mayor a 2024, ¿no? Es decir que yo no haría de esto una historia mucho más grande de lo que pasó, de que siguen negociando, de que hay detalles que todavía faltan cerrarse. Eso no pone en riesgo su continuidad. Y que el miércoles no entrenó, digamos, martes, por una dolencia en la espalda. Y que el miércoles se fotografió con la madre de Beckham. En realidad lo posteó David Beckham. Correcto. Muy gracioso eso. Sí, y de alguna manera ya estamos metiendo otro tema que creo que es importante. La reaparición de Beckham. Que hacía rato no aparecía. Beckham estaba perdido. Sí. Perdido, digo, de que no se lo veía en el estadio, no acompañaba al equipo. Estaba como diciendo en otra cosa. Me parece que es muy positivo para el club, sí, y muy saludable el momento en el que Beckham vuelve a escena. Es decir,
en la semana previa al debut en los playoffs, en un momento en el que, bueno, el Inter tiene que estar mentalizado 100% en una etapa en la que necesariamente tiene que mejorar lo hecho en la temporada pasada, donde lamentablemente quedó afuera frente al número 8, ¿no? Recordarán que aquella vez el Inter fue primero en la Conferencia del Este, esta vez la historia cambió, pero claro, tiene que atravesar el mismo régimen. Una serie al mejor de 3 partidos que va a ser frente a Nashville. Pero antes de meternos en eso, para redondear el tema Messi, tenés la convicción, el convencimiento de que la renovación está a punto de anunciarse. 99%. Sería una sorpresa muy grande que llegue otra noticia. No veo posibilidades. No veía la de Jordi y sin embargo, bueno, cambió de opinión él y anunció su retiro. No veo, la verdad, no veo riesgos. No veo riesgos. ¿Y crees que lo que falta es estrictamente económico o que puede haber otro tipo de condimento que esté incidiendo en que se estire la decisión? Pero ni siquiera es económico como cualquiera de nosotros puede tener en su trabajo, que te ofrecen 5 y vos querés 5,50. No pasa por eso. El salario de Messi es súper elevado, uno de los mejores de la liga. Creo que es el segundo mejor jugador pago del mundo, si no me equivoco. Estuve mirando estadísticas el otro día, contratos publicitarios altísimos. Lo que siguen negociando es la participación accionaria dentro del club. ¿Quién manda, entre comillas, en el aspecto deportivo? ¿Quién tiene mayor injerencia en el nuevo estadio que se viene, que es algo también para el club muy importante? A mí me da la sensación de que por ahí vienen las negociaciones, que el entorno Messi, que está muy presente en el ámbito deportivo, uno no puede decir que Messi eligió a Mascherano. Sí está claro que Messi estuvo de acuerdo con que llegue Mascherano, que Messi estuvo de acuerdo con que llegue Silvetti. Cuando digo Leo, hablo de no solo él, ¿no? Sino del entorno. Y me parece que están pujando un poquito ahí también en la toma de decisiones a nivel deportivo. Y por ahí andan dando vueltas. No en sí 50 centavos más o 50 centavos menos de salario. Porque de hecho la figura del director deportivo dentro de la estructura del Inter Miami da la sensación de que ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Bueno, hace un año y un poquito más se anunciaba con bombos y platillos la llegada del español... Del catalán. Del catalán Sangelí. Correcto. Raúl. Y duró poquito en el cargo, porque antes estuvo Chris Henderson, que fue un director deportivo presente, en donde todas las firmas de contrato eran con él tenía una activa participación. El catalán tuvo escasísima participación. De hecho, hace un ratito me contaste que vos lo veías en la cancha, lo viste la última vez que fuiste. Yo hace un montón no lo veía. Y uno se cruza con la gente ahí. Y hay un señor de apellido Hoyos, que es también parte histórica del clan de Leo, clan en el buen sentido de la palabra, digo, de la gente cercana, que está ahí trabajando en la parte deportiva. Ahora, nombrado como director deportivo, como asesor, como manager, al menos oficialmente no. Entonces, a mí me parece que una vez que termine la temporada, ojalá los resultados sean los mejores. Sí, pero yo creo que se va a tener que ordenar la historia, claro, ¿no? O por lo menos formalizar cómo queda el nuevo organigrama, porque eso que vos habías dicho, creo que es un término bien gráfico, pero oportuno, lo de bombos y platillos, porque aparecía como un organigrama con la presencia de figuras nuevas, de responsabilidades limitadas para un lado o para el otro, y como que todo eso se fue esfumando, ¿no?, en el camino. Entonces me parece que el equipo, el club, tiene que de alguna manera blanquear la estructura. A ver, claramente Jorge Mas y su hermano son los propietarios mayoritarios. Beckham tiene un grupo de las acciones de... Bueno, teóricamente Messi va a recibir también parte de las acciones. Pero ¿cómo queda la estructura del club? ¿Quién va a ser el director deportivo? Porque vos cuando hablas con Mascherano, yo creo que, por supuesto, sabe, pero no tiene muy bien claro quién es responsable de las cosas que pasaron. Por algo, una de las grandes debilidades que ha tenido esta temporada fue
cómo se reestructuró el plantel a partir de la salida de una enorme cantidad de jugadores. Y la llegada de muy pocos. Por eso lo hemos hablado hasta el cansancio. Es decir, es un plantel que ya con todo lo que tenía, en calidad podíamos decir que había dado un paso atrás con respecto a la temporada anterior. Pero además, después empezó el éxodo. Porque Total. se fue Diego Gómez, porque se fue Robert Taylor, porque se fue Redondo, Cremachi. se fue Benjamín. Es decir, Bueno, Diego se había ido antes del arranque de la temporada. no, está bien, pero si analizamos lo que era la temporada anterior, Gressel. vas viendo Gressel, es decir, comenzaron a irse jugadores y no llegaron la misma cantidad de futbolistas para reemplazarlos. Sí llegó Baltasar Rodríguez, sí llegó Silvetti y para de contar. Y Telasco. Pero Telasco también para el arranque de la temporada, ¿no? Es decir, pero bueno, Baltasar también, lo que pasa es que no lo tuvimos por lesión. Sí, Baltasar es cierto, había llegado antes, sí. Sí, fue Silvetti el que se nuevo. Incorporó, digamos, bueno, acordate que a mitad de camino. Era Piovi. Correcto. Para reforzar la defensa a mitad de año. Correcto. Y un día antes, cuando parecía que Piovi se estaba por cerrar y Mascherano lo esperaba, por favor, Claro, que pero llegue, si nos vos hoy anuncia. tenés que elegir un responsable Y no sé de quién. esas decisiones. No lo sé. ¿Quiénes son? No sé. ¿Son todos o es alguien que tiene que sacar la cara? No, hoy son todos. Por eso. Porque no hay alguien que se encargue, que sea el manager del equipo o el director deportivo, como en su momento fue Henderson. Entonces tenemos que hoy decirle al pobre Mascherano, que cuando digo pobre con todo respeto, digamos, que digamos, uno le achaca muchas responsabilidades a nivel deportivo en una campaña tan rara, ¿no? Que se lo critica al equipo, con razón, creo yo, y yo he sido crítico. Se lo critica al entrenador, se critica a muchos de los jugadores, se critica al primer tiempo del otro día y sin embargo queda hasta un punto nada más. A un triunfo en Toronto, inesperado empate de ser el campeón otra vez de la Supporters Shield, ¿no? Entonces, digamos, es rara la temporada, porque decís, yo tengo la sensación de que no nos va a alcanzar. Y el año pasado para mí éramos campeones, ¿no? Bueno, entonces no somos por eso, brujos. Y sabes que yo confío que te equivoques al igual que te equivocaste el año pasado. Y acá nos metemos en lo que va a ser esta serie, ¿no? Porque el viernes arranca la postemporada para el Inter Miami. Va a ser una serie al mejor de 3 partidos frente a Nashville. El primero en casa, el segundo en Nashville. Y si es necesario un tercer partido, otra vez en Fort Lauderdale. Lo que hay que tener en cuenta acá es que no hay empates en los partidos. ¿Correcto? Exacto. Si hay un empate en los 90 minutos, se va a la definición por penales directamente. Y ganar por penales vale lo mismo que ganar 7-0 en los 90. Para tenerlo en cuenta, no se toma en cuenta la cantidad de goles. Alguien se lleva los 3 puntos, correcto. O en los 90 o en los penales. Eso es importante para tenerlo en cuenta porque evidentemente yo creo que de la manera que se gestionó mal aquella revancha en Atlanta empezó a explicar un poquito la eliminación. Entonces, Nashville es un equipo muy conocido, ya se lo he enfrentado muchas veces. Es el último equipo con el que se jugó en la temporada regular, con esa muy buena victoria cerrada en el segundo tiempo, más allá de las dudas de la primera parte. Pero ¿dónde me quiero centrar yo? Yo me quiero centrar en esto que vos decías recién. ¿Cómo está el equipo plantado futbolística, anímica, emocionalmente, horas antes de la serie, y si lo comparamos con lo que pasó el año pasado? Y yo te digo algo, el año pasado el equipo venía con viento en la camiseta, como vos decías, con chapa de campeón, favorito, candidato, y se dio a 1000 por hora contra la pared. ¿Correcto? Entonces, yo creo que esa es una lección que está aprendida. Y me parece que a partir de esa lección aprendida es donde empiezo a ver un equipo que, desde el punto de vista mental, arranca la serie de una manera diferente a lo que la arrancó en la temporada anterior. ¿Yo cómo lo definiría? Yo lo veo mejor plantado al equipo. Okay. Lo veo mejor plantado, que no quiere decir que futbolísticamente esté dando más. Son dos cosas distintas. Creo que maduró a partir de la eliminación. Insisto con este concepto de la lección aprendida, porque las experiencias son para eso, precisamente para poder corregir algunos errores que cometiste en el pasado. Entonces, lo veo mejor plantado el equipo. Lo veo
frente a un rival al que le ha agarrado la mano. Porque es cierto, el otro día Nashville lo dominó en buena parte del partido, sobre todo en el primer tiempo, al Inter Miami, pero no le pudo lastimar demasiado. No lo pudo liquidar. Y cuando el Inter Miami estuvo arriba, futbolísticamente, lo pasó por arriba. Lo mató. Entonces, entiendo que si hay que hablar de favoritismos, yo me animo a ponerlo al Inter Miami como favorito en esta serie. No te voy a decir un 90-10, no te voy a decir un 80-20, pero sí un 65-35. ¿Sí? Yo creo que, más teniendo en cuenta que dos potenciales partidos serían en casa, me parece que es una llave en la que el Inter Miami, si no comete algunos errores que cometió en el pasado, tendría que poder resolverla a su favor. Comparto en esta serie. Cuando yo te hablo de nos vamos a quedar cortos es en el certamen. Hay que ir paso a paso igual, por ¿no? Por supuesto. La lección aprendida del año pasado. No, en esta serie es favorito y no podría quedarme con otra mirada después de que con un primer tiempo en donde fuimos absolutamente dominados la semana pasada, el juego cambió y se terminó todo a favor de Inter. Y porque además, más allá de esto que vos lo ves sólido al equipo, Nashville, que empezó muy bien el año, tuvo una segunda parte que fue tal vez tapada porque ganó la US Open Cup, pero la segunda parte de Nashville, que termina sexto... Sí, fue muy floja. Fue muy floja. Digamos, la mayor cantidad de puntos de Nashville fue conseguida en la primera parte de la temporada, incluso con derrotas muy en forma consecutiva, 4 o 5 derrotas. A mí la única preocupación que me queda es que si para ganar, pero la tenía el año pasado también y pasó, para ganar vos necesitas hacer 3-4 goles, algún día te vas a quedar corto. Sí. Y siempre nos meten 2. Y ya no es Ríos Novo o Ustari. Ya no es Weigand o Frey. Llegamos a esta instancia, como teníamos tanto temor, con esas dudas y no se van a resolver. De hecho, el otro día, digamos, se lo vamos a preguntar a Mascherano en la charla de siempre antes del partido, Mascherano habla, ¿por qué arranca con Weigand en lugar de Frey? ¿No? Cuando el que va a jugar es Frey. Todavía tiene dudas. Con Luján en lugar de Allen. Uno supone que es porque, y yo no soy partidario que juegue, no me gusta tanto Allen como a vos, y como a Vizca también le gusta mucho, pero fue al banco, y los dos venían de jugar con selección, fue por eso, porque les dio descanso, chicos muy jóvenes, digamos. Entonces, digo, Mascherano tiene esas dudas también. ¿Va adentro o va afuera? Me parece que llegar con el equipo desarmado es un riesgo. Sí, a ver, yo no diría que el equipo esté desarmado. Yo creo que el gran talón de Aquiles que ha tenido el Inter, es verdad, además de lo que ya sabemos de los errores defensivos, que es donde mayor inestabilidad o menor estabilidad ha podido proporcionar el equipo en términos de performance, hay un tema en el que yo no lo pondría como responsable a Mascherano. Mascherano siempre usa como argumento principal cuando algo anda mal que él es el principal responsable, y yo entiendo porque el técnico es el que elige a los jugadores. Pero ¿qué le ha pasado al Inter? Y no solo le ha pasado con la defensa, le ha pasado con muchos jugadores. Que no encontrás una regularidad de rendimiento individual. Es decir, vos pasás de un muy buen partido de Baltasar Rodríguez y decís, apareció la solución. Viene el siguiente partido de Baltasar Rodríguez, baja el rendimiento. Lo mismo pasa con Allende, lo mismo pasa con Segovia. Es decir, ha pasado con un montón de jugadores que son los que Mascherano está tratando de mover para encontrar esa continuidad que no encuentra. Entonces, eso no es culpa del técnico. Muchos dirán, bueno, pero no termina agarrando confianza a ningún jugador. Yo creo que no es un tema de confianza, porque si vos te das cuenta que el otro día Segovia, cuando entró en el segundo tiempo, lo hizo muy bien, y me parece que el equipo mostró una muy buena cara cuando terminó jugando con Busquets en la saga, y con Segovia, y con Bray también en la mitad de la cancha, después vuelve a aparecer Segovia desde el vamos y baja el rendimiento. Es decir, ahí es donde está el gran problema. Y ahí está el problema para el técnico, que lamentablemente no ha podido consolidar un 11 así que vos digas de memoria,
Porque el rendimiento individual de aquellos jugadores que pone y saca, Fray, Weigand, Luján. Segovia, Allende, Luján, Avilés, Allen, Sí, todo. Los jugadores de rol. no han repetido No. grandes rendimientos de un partido para el otro. Y uno podría decir que lo de Segovia, porque pasa mucho con los amigos venezolanos, que son un montón que nos siguen y les agradecemos que escriban a todos. Me encanta, ¿viste cómo se mete la gente en las charlas? Y es para eso que hacemos este programa también, para que ustedes opinen. Segovia es un jugador que vos lo mirás, hizo goles, ¿no? Y cuando entra generalmente, claro, ¿qué no le gusta al entrenador? Que a veces es medio lento para retroceder. Pero vos acordate que el equipo cuando arrancó, y arrancó bien, el equipo era con Busquets, Bright, Allende, Segovia, Sí, claro. Suárez y Messi. Segovia era titular. Era ese el equipo. Hasta el Mundial de Clubes, Segovia fue titular. Y clave con un gol, ¿te acordás? Un golazo contra Porto. Digamos, que Segovia no sea titular tiene que ver con su rendimiento que mermó, con algunas cuestiones tácticas que evidentemente el entrenador ve y que los venezolanos, los fanáticos de Segovia les cuesta aceptar, pero que el entrenador las ve y por eso lo reprende. Y después alguna mirada sobre que estaba disperso el jovencito, muy joven Segovia, pensando en su futuro en otro lado. Ahora, una cosa, ¿no? Yo entiendo que la marca fútbol europeo es una marca muy pesada. Sí. Pero en ese argumento que dan muchos amigos venezolanos, a los cuales yo he visto decir o he leído decir que fue un error que Segovia venga a la MLS habiendo dejado el fútbol de Portugal, la liga portuguesa, que yo la seguí durante mucho tiempo, si vos sacás el Porto, el Benfica, el Sporting de Portugal, después vas a tener un nivel que está al igual, o me animo a decir, por debajo de la MLS. Entonces, a no engañarse tampoco con que Europa es el paraíso, y no es lo mismo Bueno, hay jugar. resultados de Champions que te lo marcan, ¿no? Pero por eso digo, no es lo mismo jugar en España o en Inglaterra Italia, que Alemania. jugar en Portugal. Claro. No es lo mismo. Portugal es una liga que está muy quebrada en los primeros 3, 4 equipos y el resto. El resto son equipos que, si vos lo traes a la MLS, no compiten. Entonces, no me vengan a decir que el hecho de que Segovia haya venido a la MLS es necesariamente un paso atrás en su carrera, porque es mirar el ombligo y no mirar el resto de lo que está pasando. Y cuando vos sos bueno, y para mí Segovia es un jugador correcto, veremos hasta dónde le da su carrera, ¿no? Pero es un chico que puede competir y ver hasta dónde puede ir. Pero cuando vos sos bueno en serio, sos Diego Gómez, que venís acá, te lucís, te vas al fútbol de la Premier y vas y jugás bien. Y por supuesto veremos a dónde llega Diego dentro de la elite. Y juega en la selección de Paraguay y es figura. Y bueno, ese es el bueno. El que es bueno se nota rápido. Después los otros la están peleando. De hecho, el entrenador, y nos extendemos un segundito con Segovia, el entrenador nuevo de la selección venezolana, Vizcarrondo, también hizo una conclusión parecida. Dijo, para relanzar su carrera o para tener una carrera seria tiene que irse de la MLS, ¿no? Bueno, será una mirada que tienen los venezolanos. Ahora, también tienen que aceptar Telasco, hacer una autocrítica de ver por qué él perdió su lugar, que por la mayoría de las cosas que hacía dentro de la cancha estaba bien ganado, porque cada vez que entra el tipo hace goles, juega bien, pero bueno, le provoca un tema defensivo a Inter que está claro que Luis y Leo no son los mejores defensores de arranque. Vos sabés que cuando Messi y Suárez están juntos en la cancha, Los otros tienen que correr. el aporte del resto tiene que ir por otro lado. Exacto. Está clarísimo. Y ahí es donde le costaba a Telasco. Y ahí es donde, por eso pierde su lugar. Cambio Baltazar, va y viene por todos lados, que no te digo que esa sea la solución, pero bueno, No, eso es lo que porque está el buscando Mascherano. Porque el propio Baltazar ha tenido partidos irregulares. Sí, claro. Si no, no estaríamos discutiendo de esto. El propio Allende ha tenido partidos irregulares. Es decir, la búsqueda del técnico de encontrar un equipo que pueda repetir y que sea confiable ha sido permanente. Permanente. Entonces, ¿Y vos decís que no es ninguna responsabilidad del entrenador en no hacer que el bueno, equipo mejore? A ver, yo No mejoró el equipo. Yo no quiero sacarle la responsabilidad a Mascherano. Yo no quiero Yo sacarle creo que la es parte del Por problema y de la supuesto, solución. Por supuesto, pero a ver, hay una frase que manejan mucho los técnicos. Los técnicos que son cara de verdad, ¿sí? Y que no se ponen por encima del producto final. Hay una frase que yo le escuché decir a Hugo de León. ¿sí? El uruguayo. El uruguayo Hugo de León.
que dijo, no hay mejor táctica que el rendimiento del jugador. Es decir, si vos tenés un jugador que anda bien en la cancha, por más que vos pongas un dibujo táctico o busques se va a destacar. Pero por más que vos tengas un sistema absolutamente craneado, jugadas preparadas, un plan de juego, una estrategia a seguir, un diseño de partido, que leas con anticipación lo que va a pasar y pase eso. Si el jugador que vos elegís no te camina, no hay plan que valga. Está claro. No hay plan que valga. Entonces me parece que en ese sentido es donde yo creo que hay que darle la derecha al técnico. ¿Sí? Por supuesto que nosotros no estamos en los entrenamientos. Nosotros no estamos en condiciones de juzgar cómo trabaja el entrenador. Lamentablemente, esto ha cambiado para mal. Antes se podía. Antes vos ibas a todas las prácticas que querías, estabas los 100 minutos que duraba el entrenamiento, veías el entrenamiento de fútbol. ¿Sabes cuándo te pedían que te fueras? Cuando hacían la jugada de pelota parada. En la época que yo iba a cubrir los equipos de fútbol en general, vos ibas con libertad absoluta a ver todas las prácticas. Y en el único momento que te pedían, a veces hacían un partido a puertas cerradas, algo, todo bien. Pero en el momento que era sagrado, era la pelota parada. Cuando se ensayaba la pelota parada, ya sea en defensa o en ataque, ahí vos no podías ver porque, bueno, evidentemente se manejaban cosas que tenían un trabajo específico. Pero después vos veías todo. Entonces vos podías decir, bueno, este técnico trabaja bien el sistema defensivo. Este tipo trabaja muy bien las transiciones. Este tipo trabaja muy bien en definición. ¿Cómo los hace trabajar a los jugadores que están en ataque para definir? Todo eso no lo vemos nosotros. Uh-huh. Entonces yo no tengo la capacidad de decir si Mascherano trabaja bien o no en los entrenamientos. Pero lo que sí creo, porque vos ves las decisiones que toma, es que lamentablemente no ha podido consolidar un equipo en base a esas actuaciones individuales. Sí, porque salvo Messi, después no hubo un jugador con rendimiento regular. Y Jordi Alba. No, y además ahí tuvo la honestidad intelectual él de decir que a los 4 no los tocaba. Es decir, él ahí se la jugó. Vos podés estar de acuerdo o no. Ahora son 5. Vos podés estar de acuerdo o no. Pero él vino de frente y le dijo a todos, los 4, mientras estén en condiciones, van a jugar. Condiciones físicas. Sí, claro. Entonces, ¿qué te va a llamar la atención? Eso dicho en abril, por supuesto que era lo lógico. Visto hoy, bueno, algunos podemos tener diferencias, pero en definitiva define el entrenador. Mi temor es que sea preso a esas palabras. Y no lo digo solo por el caso de Luis. Yo creo que en algún momento Sergio Busquets también podía haber salido del equipo. Yo no lo sacaría nunca. Yo capaz que lo pongo de zaguero. Yo tampoco lo quiero sacar, pero... Por eso. Pero vos cuando tenés jugadores de esa categoría, esto lo hemos hablado puntualmente con el tema de Suárez y todo, pero cuando vos tenés jugadores de esa categoría, de esa experiencia, en una liga donde se desnivela a favor a partir de un montón de elementos que tienen que ver con la clase de los jugadores, vos no podés darte el lujo de sacarlos, salvo que no estén en condiciones físicas. Mi miedo es con Busquets me parece que vos tenés... Lo vimos con Martino el año pasado. Busquets jugó muchos partidos en la saga. Uh-huh. Entonces vos, en un equipo que no te da prestaciones defensivas de confiabilidad total, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Bueno, lo hizo el otro día. Y bueno, y terminó jugando muy bien el equipo. Ahora sí, a mí, mi inquietud, y esto aparte con Mascherano, lo que tiene de bueno Mascherano es que es un tipo que vos te pones a conversar, en las posibilidades que tenemos de conversar, y el ida y vuelta fluye. Y además yo lo veo muy transparente, la verdad. Total, muy transparente cuando habla. Total. Por eso lo respetamos mucho. A veces yo creo que algunos periodistas, colegas nuestros locales, se le animan un poquito más de lo debido en cuanto a cuestiones de respeto. Nunca se le faltó el respeto, pero a veces digo, pará un poquito, ¿no? Lo noté mucho, ¿te acordás cuando estaba arriba que lo habían suspendido? Sí, lo que pasa es que ahí hay una cosa... Te da confianza y le tomás... No, pero ¿sabes lo que pasa? No me gustó eso. Ahí creo que hay un... Yo no quiero dar clases de periodismo porque no es la idea, pero yo entiendo que lo que está pasando con muchos colegas es que no saben diferenciar los momentos. Vos tenés un momento para dar una opinión. Yo puedo tener la visión más opuesta a un protagonista sobre cierto tema, ¿correcto? Y tengo mi espacio. Yo vengo y digo,
que Mascherano tal y tal y tal cosa. Pero el día que estoy con Mascherano para preguntar, yo no tengo que poner mi posición por delante. Por supuesto. No le importa a Mascherano lo que yo pienso. Yo lo que tengo que hacer es preguntarle a Mascherano, quizás con inteligencia, con cintura, tratar de ir con la pregunta que puede dejarme a mí mejor parado, lo que quieras. Pero yo lo que veo es que mucha gente utiliza esos momentos de encuentro con los protagonistas para discutir. Y algo que tenemos claro Y no es así. nosotros, porque nos conocemos y charlamos, es que los que más saben son ellos. Bueno, pero por supuesto. Están ahí de fútbol. Pero por supuesto. Y a veces da esta sensación que vas a decir, pará, no discutás sobre esto. Pero además, aunque yo crea que sé más, aunque yo creyera que sé más, el momento para ponerlo es este. Exacto. No el día que voy a hacer una nota. Cuando voy a hacer una nota, yo tengo que sacarle jugo, de preguntarle las cosas que la gente quiere escuchar. De preguntarle por qué juega Messi siempre. ¿Por qué no lo saca Suárez? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no ir a tirarle mi posición. ¿Sabes qué están escribiendo abajo nuestros amigos? A ver. Arrugaron con Mascherano. No, Sí, no, yo creo que no. Sí, a veces nos dicen eso. Bueno, porque pero- siempre tenemos que ser los malos de la película. ¿Pero por qué? Pero, a ver. Sí. A ver, a ver. Ahora arrugaron Yo con entiendo, Mascherano. no, pero yo entiendo que. Mira que los quiero, pero a veces me enojo. Claro, pero leo los comentarios. Pero la gente tiene todo el derecho del mundo Mirá el Guru, se ríe. de pensar lo que quiera. La gente tiene todo el supuesto. derecho del mundo de pensar que Mascherano hace las cosas mal, de Mascherano, todo lo que. Pero no necesariamente eso nos pone a nosotros en el mismo lugar. Y no se trata de arrugar ni nada. Digo, acá acabamos de decir que el club tiene que blanquear la estructura deportiva. Es decir, no se trata de que te tiemble la voz o el pulso para decir nada. Yo a Mascherano lo veo un técnico en formación, un técnico transparente, un técnico muy inteligente para ciertas cosas, pero creo, sí, que lamentablemente no ha tenido suerte en un montón de situaciones. Y después lo dije claramente, que yo no tengo los elementos para evaluar cómo trabaja Mascherano. Porque no lo veo, no me dejan verlo. Y son los resultados, nada más. Y claro. En los entonces partidos y los resultados. Uno queda limitado a ver qué es lo que pasa en los partidos. Tal cual. Bueno, ¿te animás a armar el equipo? Para este viernes, Quiero decir algo. antes. el equipo, y acá esta es otra cosa, ¿no? Dale. Porque a veces uno cae en el error de lo que uno haría. No. Si querés, hacemos las dos cosas. Yo creo que a mí no me... Yo creo que no importa lo que yo haría. Ok. Claramente. Bueno, en definitiva importa lo que va a hacer Mascherano. Exacto. Por eso, vamos a detenernos en eso. Yo creo que está bastante fácil. Yo creo que claramente apostó por Ríos Novo. ¿Sí? No creo que lo saque. Tengo la duda con el lateral derecho. La tengo. Yo no. Pero bueno, él tiene la duda. Pero creo que se impone. Falcón es número puesto. Pará, no dijimos quién es el 4. Bueno, por eso tengo la duda, digo. Ah, ¿Para vos quién es? ¿te ayudo ahí o lo hacemos bueno, juntos? es Weigan Frey, digo. No. No hay mucho misterio. No, digo. está claro, pero no, Frey. Frey, para vos Frey. Él Ok. quiso imponer a Weigan. Ok. Él quisiera que fuera Weigan. Pero no pudo. Pero no pudo. Ok. él- Entonces dijimos Río Novo, Frey, Falcón. Falcón. Y te hago algo. Él quisiera que fuera Luján, Pero es Allen. pero es Allen. Ahí yo no estoy tan seguro que sí quisiera que fuera Luján, ¿eh? Te digo por qué quisiera. No porque le tire. Pero por izquierda decís. No. Era Luján, Falcón. Ok. Él quisiera que fuera Weigan, Luján, Ah, Falcón, sí. Alba. Eso, pero está bien que lo que quisiera lo cambie en base Sí, a lo sí, que va sí. viendo, ¿no? Me parece perfecto. A Luján lo trae él, es un jugador de él, lo A Luján, conoce. acordate que lo llevó a poner de lateral por derecha también, ¿eh? Sí, en Vancouver, Lo llevó a poner de lateral por derecha. porque confía en Luján. Pero bueno, algo pasa que cuando vienen a Inter los defensores bajan su rendimiento. Pasó con Figal, con González Pires en el pasado. Bueno, Héctor David Martínez, el Sí, paraguayo, sí. digamos. A todos les pasa que... Ha sido el gran talón de Aquiles. de la historia de Inter Miami, corta, por supuesto, ¿no? Y Jordi Alba, de lateral derecho. Jordi Alba. Lateral izquierdo, perdón. A ver, Falcón está claro, Jordi Alba está claro. Ok. Después viene el tema de la mitad de la cancha, que yo creo que mi postura ahí ya se conoce, que yo jugaría con los tres juntos, pero Mascherano no lo está haciendo. ¿Los tres juntos? Bright, De Paul y Busquets. Eso claramente no va a pasar. Pero entonces con un sistema 4-3-3, ¿harías vos? Y sí, Ok. sí, un 4-3. Sí, no importa. El dibujo es lo de menos. El dibujo es lo de menos.
Ah, porque después influye. el resto de los jugadores son los que ya sabemos. Ahora, sería sí Busquets y De Paul, de doble 5, sí Messi y Suárez adelante. Entonces te queda ahí los extremos, quiénes son los que van por afuera. Ah. Y ahí yo creo que Baldassar está dentro. Y de Allende Yo también. creo que Baldassar está dentro. Y yo no sé si el segundo tiempo de Segovia del otro día no le hace rever la posición a Mascherano. Bueno, ahora me voy a meter con algo que dijimos que no íbamos a hacer, pero jugamos un poquito. A ver. ¿Qué me gustaría a mí? Dale. Que juegue Segovia. Ahora, yo le preguntaba a Vizca en el postpartido del otro día si Segovia puede jugar por derecha. Porque Baltasar no va a salir. Entonces, ¿puede jugar por derecha Segovia? Yo creo que sí. Bueno, si el entrenador ve lo mismo, puede dudar. Porque lo vimos poco visto jugar por la derecha en realidad a Segovia. Yo lo tengo más por la izquierda. Sí, claramente. Si digamos, yo creo que. A ver, creo que también lo quiere poner a Segovia, pero que tiene un problema defensivo con Segovia. Que Allende, que el otro día erró un gol increíble. Increíble. Estábamos en el postpartido. Bueno, esta charla la tuvimos mucho, que yo insisto con Allende de 9. Bueno, no, cambié de idea después, porque ese gol que erra Allende frente al arquero que le pifia la pelota, pues podés patear y pegar en el palo, ¿no? Pero te saca de un campeonato. ¿Vos sabés cómo ahora te digo yo cómo jugaría? Dale. Sí, porque que lo haga nuestro público. Yo cómo jugaría con... A ver, si los jugadores que yo nombro están en su mejor momento, ¿no? Es decir, para mí, yo lo pondría a Bright con Busquets, ¿sí? Olvídate de la defensa, porque la defensa ya la hablamos, ¿no? Bright con Busquets, De Paul por derecha, Segovia por izquierda, Suárez y Messi. Ok. Ese para mí es el equipo que es veo tu con 11. mayor potencial. Pero a De Paul, que me encantó escucharlo el otro día, porque primero que está buenísimo escuchar a las figuras, que lo hagan con honestidad. De Paul es también un tipo muy, muy educado, lindo para hablar. Claro, vos sos campeón del mundo y estás libre de... Sí. No, por supuesto, tenés que ir jugando con responsabilidad, pero te sacaste la gran mochila y él dice, estoy en un proceso de adaptación que todos quisiéramos que fuese más rápido, pero bueno, es el tiempo que Correcto. es, ¿no? Porque, bueno, y hemos visto las tareas más flojas de Rodrigo, pregunto, en un todavía proceso de adaptación, en ese puesto que vos planteás, corrido a la derecha. Creo que lo mejor lo vimos por el centro. Sí, es verdad. Y estamos en un partido en donde vale lo que, digamos, un error, No, fin acá de tenés temporada. acá tenés que ganar. Yo también lo quiero a Bright, ¿eh? Lo dicho, los penales juegan de la misma manera que una victoria en los 90, no hay diferencia en ese sentido. No hay alargue, ¿eh? No hay alargue, es directo a los penales. Y bueno, ¿y el futuro qué dice? Porque el futuro habla de que si vos sorteás a Nashville en esta primera ronda, ya después es partido único Ahí, mundial. y en semifinales de conferencia. Vos ganando la primera serie, pasás a las semifinales de conferencia. Si vos ganás esa semifinal de conferencia, pasás a la final de conferencia. Y si ganas, evidentemente vas a la final de la MLS Cup. Hay un tema ahí de la diferencia de fechas, ¿no? Es larga el tiro. Son pocos partidos en una etapa de tiempo bastante larga, porque date cuenta que empezás el 24 de octubre y terminarías el 6 de diciembre. Bueno, no le viene mal al Inter, ¿no? Bueno, porque está la fecha. Sí, está bien, pero... No, porque a veces- compitió mucho. Está bien, bueno, pero a veces enfriarse tanto... Sí. Bueno, no pero es eso fácil. eso para todos. Date cuenta, bueno, sí, pero si vos terminás en dos series, Sí, esta serie, en dos partidos, Sí, se te hace largo. se te hace largo, ¿sí? Se te hace largo. A ver, nos tocaría Cincinnati o Columbus. Sí, señor. Ese partido también se juega al mejor de 3, y si vos vas contra Cincinnati, irías de visitante. Si vas contra Columbus, vas de local. Y un hecho que ya quedó confirmado es que el Inter Miami, si gana la Conferencia del Este, la final de la MLS Cup la juega de local. Porque ningún equipo del oeste está por encima en la posición final de la temporada regular. Y si yo te pregunto, y es la sensación de muchos, tal vez de otros no, pero cuando digo de muchos, incluso la mía, ¿quién es el gran candidato en una posible final si llega Inter Miami? Si pones a Vancouver
Estamos jugando, ¿no? Sí, lo que pasa y a es Los que Ángeles Fútbol Club. yo, mirá, los candidatos son del oeste. Está bien. Y sin embargo le fue peor en la temporada que a nosotros. Sí, bueno, por eso es muy relativo porque ¿Por también qué? tiene que ver los rivales, hay un montón de aspectos. Ya sabemos cuánto vale la temporada regular. No caigamos en ese mismo error que nos llevó el año pasado Lo que te a quiero decir pensar es- que éramos campeones caminando. Yo le bajo el precio a Inter Miami, porque te digo que para mí hoy no es el gran candidato. Lo que pasa es que es muy difícil definir hoy qué va a pasar el 6 de diciembre. Bueno. Porque ahí hay un proceso de crecimiento para unos y de posible deterioro para otros. Sí, la temporada no es igual a los playoffs, la presión es distinta. Absolutamente. Entonces vos no sabés cómo vas a llegar, no sabés con qué elementos vas a contar, anímicamente cómo estás, futbolísticamente cómo estás. Si me decís hoy, Pará, Vancouver y Los Ángeles Fútbol Club. si hoy fuera la final, si hoy el Inter Miami tuviera que jugar contra Vancouver o contra el LAFC, yo te diría que lo único que lo inclina la balanza a favor es que sería de local. Pero después, Pero serían favoritos aún para vos. levemente favoritos, Inter. no. Los. No. Levemente favoritos. Hoy, si hoy fuera la final, yo lo pongo como levemente favorito. No, en un partido solo no, es complicado. Por eso te digo, es muy difícil. Es muy difícil. Y estando Messi, ¿no? Y sí, está bien, pero también los otros también tienen sus piezas, ¿no? Sí, muy mejorados. También tienen sus piezas. Müller llegó para darle crecimiento a Vancouver. Son llegó para darle crecimiento. Vos más a quién. Pero Son le va a dar. Le llegó para darle crecimiento a Los Ese tipo que Ángeles. viene el Tottenham, viene de la primera. Es un equipo que yo te dije defensivamente son muy sólidos. Por eso te digo, porque uno siempre caes en la tentación de decir quién es favorito. Pero yo te lo voy a dar de otra manera. Yo creo que son equipos que están mejor conformados. Son planteles que son más Sí. confiables, más parejos. Pero eso es para un torneo largo. Correcto. En un partido solo la historia cambia. Bueno, ojalá que se nos dé lo que no se nos dio el año pasado. El año pasado fue una tragedia en el sentido de que todos. Yo me acuerdo, Vale, vimos juntos el partido 1 entre Atlanta y Inter. Hicimos el postpartido después. Ganaba Inter 1-0, lo llevaba con comodidad, le pudo hacer 3-4 goles más y de repente llega el empate de Atlanta. Y tu reacción fue, me la acuerdo tal cual, dijiste, mirá, como sorpresa y estamos 1-1. Después se ganó ese partido con un gol de Jordi Alba, hicimos el post y parecía que todo estaba bien. Pero ese partido pudo terminar 5-1. Sí, correcto. Y después empezaron a pasar como las pequeñas tragedias del fútbol a partir del segundo partido, que se suman a las lesiones de Busquets y de Bright. No, ¿te acordás? y además con cosas que se veían venir. Lamentablemente eran. Porque vos te dabas cuenta que el equipo estaba repitiendo errores que ya había cometido a lo largo de la temporada y que Atlanta, por las características que tenía, podía explotar muy bien. ¿Y el arquero, te acordás de lo que fue? Claro, Guzán se Que atajó se absolutamente está por todo. retirar al final Ya de la se retiró, temporada. se retiró el otro día jugó su último. Claro, porque no su juega último playoff. partido. Correcto. Bueno, nuestro respeto porque a Guzán, ¿no? Porque fue parte de este programa durante Absolutamente. 20 días seguramente, nos hizo sufrir. Absolutamente. Además, un tipo que jugó mucho tiempo en el fútbol afuera, de Inglaterra, jugador de selección, una bestia. Una leyenda dentro de lo que es el mundo de la Major League Soccer. Bueno, nos estamos yendo. ¿Nos vemos el viernes? El viernes vamos a tener episodio apenas termine el partido, ojalá que sea con un buen resultado, pero sabiendo que se va a comenzar a escribir la historia recién de esta serie que puede llegar a tener 3 partidos, ojalá que no sean necesarios. Ojalá. Ojalá que el equipo pueda resolver la serie en 2 partidos y que encuentre esa dinámica que el entrenador está tratando de buscar. A los que preguntan sobre hypear, Sí. que vos hablaste sobre esto en el arranque del Es programa. gratis, ¿no? Total, es esto que decís, el boost, el que te lleva a otro Correcto. nivel. Pero claro, la gente nos pregunta, se escribe HYPE, porque cuando decimos hypearlo... El hype. El hype. Y no está disponible en muchos países, porque en los comentarios un montón de nuestros No lo públicos encuentran, no lo encuentran. Digamos, así que en En Estados algunos Unidos... mercados está, en otros no. En Estados Unidos está, Muy bien. seguro, así que todos los que estén en Estados Unidos, ahora, hype, que nos ayudan un montón, pero si no lo encontrás en Argentina, en mi país, que sé que no está, bueno, tranquilo, no Sí, pasa sí, nada, no pasa está nada, ahí. no pasa nada. Pero como siempre les decimos, se suscriben a nuestro canal, activan la campanita, le dan like al video, si pueden lo hypean, pero además nos escriben,
nos comentan, nos mandan preguntas que nosotros leemos siempre absolutamente todos los comentarios. Un placer como siempre. Chao, amigo. Juancito, nos vemos el viernes, los esperamos. Como siempre, un abrazo grande para Santi, que logra que este producto llegue ¿Sabes que a no es todos solo? ustedes. Perdón. No es solo Santi. No es solo. Hay un grupo detrás. ¿En serio? En Colombia. Bueno. Atención, Colombia. Un abrazo enorme. Donde no compran entradas, compran boletas. Ok. El otro día, claro, para los partidos compran boletas. En vez de entradas, boletas. Así se dice. Correcto. Bueno, así que un saludo para todos, para los colombianos, los venezolanos, los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los peruanos, los bolivianos, ¿Mexicanos? los ecuatorianos, los argentinos, los mexicanos, los estadounidenses, los costarricenses, los nicaragüenses, Uy, el programa los se va. hondureños, los guatemaltecos, los de allá. Chao. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!